núcleo esencial que es intocable especialmente por el legislador. Ni se le vaya a ocurrir nunca meterse en el núcleo esencial, porque eso está prohibido. Métase en lo que quiera, pero nunca en el núcleo esencial de esas normas abiertas que son por esencia los derechos. Bien, en el libro, entonces bueno, sale el artículo 19.1, y eso luego, esa teoría del núcleo esencial aparece luego, si no estoy mal, en el 53.2 de la Constitución Española. Si no estoy mal, en el artículo 53.2 de la Constitución Española. Y ahí empieza toda la influencia hacia nosotros. Por ejemplo, en la Constitución colombiana no existe la más mínima referencia al núcleo esencial. Nosotros no tenemos la más mínima referencia al núcleo esencial, es de construcción jurisprudencial, y luego creo que aparece en una ley estatutaria, si no estoy mal, en la de la Administración de Justicia. Pero nosotros no tenemos una norma de rango constitucional que nos hable del contenido o núcleo esencial. Pero sí jurisprudencialmente existe el mismo discurso que se dio en Alemania y que se dio en España. El primer dato, la Constitución alemana, por ejemplo, en el 19.1 nos dice que los derechos tienen un núcleo que es intocable, pero nunca dijo que era un núcleo, simplemente dijo los derechos tienen un núcleo esencial, un contenido esencial que no se toca, pero nunca, obviamente, como norma constitucional, que es abierta, pues no empezó a decirnos cuál era el núcleo, en qué consiste el núcleo. ¿Qué han hecho los modelos teóricos? Darle una explicación al núcleo. Los justnaturalistas, por ejemplo, lo que hacen es decirnos que el núcleo esencial se mueve a partir de una teoría espacial absoluta. Bien, entonces lo primero que voy a hablar es de la teoría espacial absoluta del núcleo esencial, la teoría espacial absoluta del núcleo esencial, que es la que tiene una inspiración justnaturalista. Recuerden cómo empezamos nuestra clase. La teoría del núcleo esencial desde una visión justnaturalista me permite resolver los casos. ¿Cómo? Encontrando una regla para poder luego, si usted quiere, hacer la subsunción. Pero en los casos difíciles, esta es la teoría del núcleo esencial la que me permite dar claridad allí donde pueda existir. Bueno, zona de penumbra sería un discurso positivista, pero bueno, eso es lo que quiero decir. Cuando hay dificultades, esta teoría del núcleo esencial nos ayuda muchísimo en las normas abiertas. Por eso se enfoca como el núcleo esencial de los derechos, que son las normas abiertas principalmente. En Colombia, la teoría del núcleo esencial no solo se aplica a los derechos fundamentales, sino que se aplica a todo lo que tenga una estructura abierta. Los órganos, el criterio de autonomía, por ejemplo en Colombia, los órganos autónomos independientes pues tienen autonomía, y la autonomía tiene un núcleo esencial. Y alguien diría, uy, pero eso en sentido estricto no es un derecho fundamental. No importa, son normas abiertas que tienen un núcleo. Si trajéramos a los justnaturalistas constructores del núcleo a Colombia y les dijéramos que hay cosas que tienen núcleo que no son derechos, dirían, ¿qué pasó? Pero así funciona. No sé en sus países si será igual, pero sería interesante echarle un vistazo. Pero es una tesis sumamente que ha logrado permear todos los ámbitos geográficos. ¿En qué consiste la teoría espacial absoluta del núcleo esencial? Consiste en esto, es una metodología interpretativa que consiste en esto. Consiste en esto. Bueno, vamos a los dibujitos, pero eso ya lo habrán visto. De una, me lanzo al agua. ¿Cómo se puede conceptualizar la teoría espacial del núcleo esencial? Con este dibujo. Esta es una norma abierta que tiene un núcleo esencial que es intocable. Punto. No sé si ustedes seguramente la habrán visto en lecturas, en clases. Esa es la figura de una norma abierta que tiene un núcleo esencial que es intocable. Que es intocable. ¿Qué significa eso? O mejor, empecemos así. Es una teoría espacial porque tiene dos espacios, la zona nuclear y la zona periférica. Entonces nos dice que los derechos, las normas abiertas, los derechos, tienen una zona nuclear, una zona nuclear aquí en el centro y luego una periferia. A veces aparece por ahí diciendo que esta figura es la del durazno. Usted le hace un corte y entonces ve dentro del durazno la pepa, que sería el núcleo, que es durísima además, ¿no? Romper una pepa de un durazno debe ser difícil. Ni siquiera he mirado nunca qué tiene dentro, pero sé que es una pepa dura.
no la toca nadie, usted puede partir ese diálogo por donde sea, pero esa pepa siempre va a estar ahí, ese es el núcleo esencial que es intocable. ¿Bien? Y esto que es la zona periférica es una zona que puede ser utilizada por el legislador, está pensado siempre, todo en principio del legislador, que luego el tema cambió, pero aquí en los 60, 70 pensado para el legislador, que el legislador puede utilizar para reducir o ampliar esa periferia de esa norma abierta, pero nunca puede intervenir su núcleo. El día que toque el núcleo, perdió el año. Esa sería la parte espacial de la teoría espacial absoluta. Ahora, ¿cuál será la parte absoluta de esa teoría? Y esa es la clave del Yunaturalismo. Ahí está la conexión perfecta entre el Yunaturalismo y la teoría espacial absoluta del núcleo como metodología interpretativa. ¿Dónde estaría la faceta absoluta del núcleo? Nos dice lo siguiente, dice, mire, ese núcleo es un núcleo que viene predeterminado. Es un núcleo que está ahí, que está dado. El juez o el legislador nunca lo crean, ni lo pueden manipular. Ese núcleo es el que siempre ha estado, es dado, por eso es absoluto. Y siempre será igual. Ni se hace más grande ni se hace más pequeño, siempre es el mismo. Por eso esa es la faceta absoluta de la teoría. Entonces repito, es una teoría espacial absoluta. La faceta espacial de la teoría se refiere a que existen dos ámbitos, un núcleo y una periferia en las normas abiertas. Y la parte absoluta nos dice que este núcleo es predeterminado, que es el que siempre ha estado y el que no se pone más grande ni más pequeño, es el que es. De hecho dice que el intérprete cuando va a poner en marcha el discurso, si ve que aquí no existe claridad, es como si cogiera un balde con agua y esto está lleno de tierra, y se lo lanza así, y al lanzárselo, al caerle en la tierra, va a ver el núcleo, o sea, él no lo crea, sino lo descubre porque él está ahí, no se toca. ¿Bien? Ahí vamos, voy a ir siguiendo la construcción del fundamento. Bueno, ahí saldrán miles de preguntas, ¿no? ¿Cómo hago para saber cuál es ese núcleo? ¿Cuál es la zona periférica? Lo único que sabemos es que aquí no puede pasar nadie, absolutamente nadie, ni el juez, ni el legislador, ni la administración, ni los particulares, ni nadie. Alguien diría, el día que a usted le toque en el núcleo esencial de un derecho, ese día su dignidad humana se vio afectada por ese esquema que hicimos ahí. ¿Listo? Bien, luego vienen preguntas de cómo se halla el núcleo, que también lo vamos a trabajar, y con eso nos iremos, pero antes necesito hacer el nexo fuerte entre el naturalismo y esta figura del durazno. Bueno, a veces también he visto, dicen que eso es un huevo frito. No sé si alguna vez lo han visto así, porque dice que el día que usted le pincha el centro al huevo, inmediatamente se rompe, eso no se toca, lo que está en el centro del huevo frito. Diría la yema, ¿no? Diríamos nosotros la yema. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver si aquí voy a enredar más la pita, pero toca. Y si no, ¿cómo? Quiero mostrar cómo esta fundamentación del yunaturalismo se ve reflejada en esta figura. Ya les había dicho a ustedes que si quieren ver una sentencia colombiana, pero hay muchísimas, podían ver la sentencia Ito, la T406 del 92, donde nos dice eso, que estoy diciendo yo. Nos dice que en Colombia existe para interpretar las normas abiertas la teoría del núcleo esencial, y que esa teoría del núcleo esencial es una teoría del yunaturalismo racionalista del siglo XVIII. Esa la pueden tomar como referente, ahí está todo el discurso. Ahora, ¿cómo hacemos para demostrar algo más de lo que dice la sentencia? Es decir, ¿cómo se puede ver esta relación yunaturalismo-núcleo esencial? Y para eso necesito una herramienta adicional. ¿Cuál es? Una que tú acabaste de criticar ahora terriblemente, que tienes toda la razón, pero es una ficción jurídica: el contrato social, que obviamente desde el discurso naturalista es una pieza muy importante, ¿no? Entonces, voy a hacer un discurso muy plano, obviamente, que no es nuestro tema, del contrato social, un poco cercano a Rousseau, pero enfocado a los derechos, porque estamos tratando este ejercicio, ¿cierto? No voy a hablar de la democracia y de otros temas, sino enfocado a los derechos. O sea, contrato social
enfocado a los derechos, cercano a Rousseau, muy cercano a Rousseau. Bien. Recuerden ustedes cómo funciona la ficción. Nos dice, todos los seres humanos estamos en el estado de naturaleza. Aparecemos en el estado de naturaleza. Ahí lo voy a enfocar a los derechos. En el estado de naturaleza, todos nuestros derechos son absolutos e ilimitados. Nuestros derechos en el estado de naturaleza son derechos absolutos y no limitados, o sea, son ilimitados. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes vean el discurso de que los derechos son inherentes al ser humano, estamos en un discurso de corte justnaturalista. Y ahí está la idea. Usted en el estado de naturaleza tiene unos derechos que son absolutos e ilimitados. ¿Por qué? Pues porque usted, el hecho de haber nacido ser humano, usted lleva esos derechos en su esencia. Son derechos de su naturaleza. Y al tenerlos en la naturaleza, por ser usted ser humano, esos derechos son absolutos e ilimitados. Por eso estamos en el estado de naturaleza. ¿Qué nos dice la teoría contractualista? Bueno, dice miles de cosas, pero en resumen diría, desde esta perspectiva de los derechos. Si los derechos son absolutos e ilimitados en el estado de naturaleza, viviríamos en una situación de caos. Porque si mi derecho no tiene límite, nunca podría justificar que mi derecho va hasta donde comienza el derecho del otro, sino que serían ilimitados, absolutos. Y al ser absolutos, cada quien nos va a querer hacer valer. Y al no existir eso, estamos en una situación, en un estado de naturaleza. ¿Bien? Y al estar en el estado de naturaleza, y al existir una situación de caos, algo debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer para buscar la realización? Pasar al contrato social. ¿Y cómo hacemos de hacer el tránsito al contrato social? Dice, para poder pasar al contrato social, ¿qué necesitamos hacer? Ceder una parte de nuestros derechos absolutos e ilimitados al concepto de soberanía, o al concepto de voluntad general mejor. Cedemos una parte de nuestros derechos a la voluntad general para que esa voluntad general, a partir del legislador o mediante el legislador, lo que haga es limitar mis derechos para que ahora no sean absolutos ni ilimitados, sino que podamos convivir unos con otros desde el punto de vista armónico. Falso o no, pero suena bien o no. Suena bonito, o sea, ponerse uno a pensar en esa época, una construcción de ese tipo, sí es una ficción. Y lo que decíamos el otro día, además uno nace y dice que usted hace parte de un contrato social al que usted nunca dijo que quería ser parte. Y le impone unas obligaciones y unas cargas. Bueno, vuelvo y repito. En el estado de naturaleza tenemos unos derechos que son absolutos e ilimitados. Habría una situación de caos porque todo chocaría con todo. Para que pueda existir armonía, necesito pasar al contrato social. Y en el contrato social, para poder pasar al contrato social, lo que hice fue ceder una parte de mis derechos a la voluntad general para que, a través del legislador, pudiera, mediante ley, limitar mis derechos. Y al limitar mis derechos, yo ya puedo decir que mi derecho va hasta donde comienza el derecho del otro. Y de esa manera puede existir una convivencia pacífica y digna. Esa teoría contractualista que parece que es una ficción y que parece muy bien etérea, ¿dónde la podemos ver plasmada? En la Declaración de los Derechos francesa, ¿de qué año? Lo podemos ver en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1077, 74, 75. Bueno, por ahí. Donde dice, solo por ley se podrán limitar los derechos. Ahí está el discurso. 76. Solo por ley se podrán limitar mis derechos. Ahí está la ficción. Obviamente Hobbes, decían ustedes ahora. Y decíamos también, bueno, Rousseau, ¿no? ¿Qué tal vamos hasta ahí? En el estado de naturaleza, esos derechos que son normas abiertas se denominan derechos naturales. Por eso Finis habla de natural law, natural rights, ¿no?